Hola, buenos días. Vamos a empezar con la unidad 7, herramientas de desarrollo web. Lo tenéis aquí en el aula virtual, la unidad 7. Tenéis los apuntes y tenéis también algunos enlaces de interés de algunas herramientas que vamos a ir viendo en esta unidad. Es una unidad muy corta, es una unidad que no tiene ejercicios prácticos, se trata simplemente de dar información acerca de diferentes herramientas que tienen que ver con el mundo del desarrollo web. Y simplemente hay una actividad, bueno, y el test de conocimiento. La actividad, pues bueno, luego la explicaré, pues consiste pues en indicar tres herramientas, aparte de las que hemos visto aquí, que penséis que sean de utilidad para el desarrollo web y darlas de alta en esta base de datos que tenéis aquí disponible. Yo he metido aquí una de ejemplo, la herramienta CodeKit, y simplemente hay que indicar una URL de descarga de la herramienta, una descripción y sus características. Bien, lo que vamos a ver aquí, os comentaba que eran herramientas para el desarrollo web, bueno, son herramientas de distintos tipos. Vamos a ver, por ejemplo, editores de texto, editores gráficos, diferentes entornos de desarrollo, por ejemplo, para CSS, para HTML, para JavaScript, para PHP, para desarrollo web para móviles, y luego pues una lista de diferentes recursos que pueden ser de utilidad. También hablaremos de algunos editores gráficos porque la imagen pues está muy presente siempre en los contenidos web y un desarrollador web pues tiene que tener cierto conocimiento de diseño gráfico o por lo menos de retoque. También hablaremos de los sistemas gestores de contenidos, que es una forma un poco de automatizar la implantación y el mantenimiento de un servidor web, de una página web. Hablaremos un poco de posicionamiento SEO, es decir, cómo mejorar el posicionamiento de nuestro sitio web en las búsquedas. También de Google Analytics, que es una herramienta disponible sobre todo para el posicionamiento SEO. Y terminaremos hablando de la accesibilidad web, que es un aspecto también a tener en cuenta importante a la hora de hacer un diseño de un sitio web. Bueno, lo que os comentaba es que simplemente aquí voy a dar una lista de diferentes herramientas, pero que estas herramientas lógicamente van cambiando día a día porque aparecen nuevas herramientas que quizás sean mejores que aquellas que conocíamos. Entonces, pues si uno está en este mundillo, pues tiene que estar al día y siempre intentando buscar aquello que le va a hacer que el trabajo sea más eficiente. Vale, empezamos por los editores. Cuando hablamos de editores para diseño web, pues podemos hablar de editores que utilizan directamente el lenguaje HTML o editores gráficos que se utilizan para hacer un diseño en modo gráfico, editores en modo diseño. Estos editores se les suele conocer como editores WYSIWYG, what you see, what you get, es decir, estamos directamente manipulando el diseño de nuestro sitio web, no tocamos el código, no hace falta tocar el código. Por lo tanto, pues tenían dos tendencias, o directamente teclear el código o utilizar una herramienta de diseño gráfico para el desarrollo. Bueno, tampoco son excluyentes, lo lógico sería utilizar las dos formas de desarrollo web, porque hay hay ventajas entre ellas y hay diferencias entre ellas y hay ventajas e inconvenientes de las dos formas. Si escribimos directamente el código HTML, pues lógicamente nuestro código queda más limpio porque solamente incluimos aquel código que necesitamos. Siempre vamos a ser capaces de hacer aquello que queremos hacer si dominamos el código, pero en contra pues el aprendizaje va a ser más complicado y nos va a llevar bastante más tiempo que si utilizamos un editor de diseño visual. Estos editores, pues lógicamente el código tiene menor calidad porque es un código genérico que lo desarrolla la máquina es la que domina el trabajo y quizás tengamos problemas para hacer aquello que realmente nosotros queremos hacer.
porque tenemos que utilizar las herramientas que nos proporciona el programa. En cambio, como ventaja, pues el aprendizaje es mucho más sencillo y el desarrollo pues al final es más rápido. Entonces la idea sería dominar las dos formas de trabajar para, en el momento en el que sea preciso, cambiar de una forma a otra. Podemos empezar un diseño con una aplicación de diseño gráfico, de diseño visual, y luego utilizar un editor para tocar el código en cosas concretas. Como ejemplos de este tipo de editores, pues lógicamente tenemos Dreamweaver, que sería el rey, ¿no?, de los editores en modo diseño WYSIWYG, y hay otros que bueno, ya quedan bastante atrás, como por ejemplo Composer, que ya no tiene versiones nuevas, o Blue Gryphon, que bueno, es casi todo código abierto, pero tiene algunos componentes comerciales. Y en cuanto a los editores que nos permiten escribir código HTML, pues bueno, no son simplemente editores de texto, sino que suelen incorporar algunas características y algunas ventajas respecto a un simple editor de texto. Normalmente pues te permiten tener varios ficheros abiertos a la vez, con varias vistas. Te suelen reconocer el lenguaje que estás utilizando y entonces te colorean los códigos para que sean más fáciles de interpretar. Y esto suelen hacerlo con diferentes lenguajes de programación. Suelen aportar ayudas a la programación, como por ejemplo crear enlaces para buscar funciones para un determinado lenguaje, y suelen tener diferentes herramientas integradas, como suele ser, por ejemplo, muchos suelen tener una conexión o un cliente FTP para poder subir directamente el código al servidor. Hay muchas posibilidades a la hora de elegir un editor de este tipo, desde el más sencillo que podríamos tener, o uno de los más sencillos, que es el Notepad++, a otros ya un poco más complejos, por ejemplo el Sublime Text, que es este de aquí, que es un editor muy, muy completo, la verdad, que trabaja con muchos lenguajes de programación, es muy configurable y es bastante utilizado. O Visual Studio, los alumnos de segundo de este año, por ejemplo, utilizan casi todos el Visual Studio Code, que es de Microsoft, pero bueno, multiplataforma, es gratuito, de código abierto, y que también es bastante interesante. Y luego pues hay otros como el UltraEdit, el Bluefish, Arachnophilia, en fin, hay muchísimos. Lo ideal aquí es que se prueben diferentes de estos programas y que cada uno pues se decida utilizar aquel con el que esté más contento. Y en cuanto a los editores gráficos, hemos comentado el Dreamweaver. Bueno, Dreamweaver realmente pues, es una suite, es un conjunto está dentro de un conjunto de aplicaciones desarrollado por Adobe. Inicialmente era Macromedia la empresa, pero hoy en día es Adobe System el que lo comercializa. Y aunque al principio no era muy bien valorado por los desarrolladores por el hecho de que no soportaba al 100% los estándares de la web, pero hoy en día pues, bueno, esos problemas prácticamente se han solventado y como decía, eso sería el más utilizado en el desarrollo web. Y hoy día se vende como parte de la suite de Adobe Creative Cloud. Este sería pues una pantalla, ejemplo, de cómo se va desarrollando. Podemos compartir lo que es la visualización del código con lo que sería la visualización del diseño que tenemos finalmente. ¿Vale? Bueno, luego os he puesto aquí también de ejemplo a Composer como ejemplo de editor de código abierto. Dreamweaver no es comercial, es de pago, pero Composer de código abierto. Lo que pasa es que no tiene nuevas versiones, aunque pues, es multiplataforma y en su día fue una de las alternativas libres a Dreamweaver, porque tiene pues una apariencia muy similar, también permite meter directamente el código o trabajar en modo gráfico, en modo dividido. Este sería un ejemplo de una pantalla de Composer, pero bueno, como decía, hoy en día ya no tiene nuevas versiones.
Y también os he puesto aquí Expression Web, que fue un intento de Microsoft de meterse en el mercado del diseño web, pero que también se quedó sin nuevas versiones, aunque era una herramienta realmente bastante potente. Aquí tenéis un ejemplo de una pantalla de Expression Web. Vale, esto en cuanto a los editores. Luego tenéis aquí un apartado de entornos de desarrollo, los frameworks que nos permiten pues, aumentar nuestra eficiencia a la hora de desarrollar aplicaciones o desarrollar sitios web, porque nos proporcionan multitud de plantillas, por ejemplo, o herramientas que nos ayudan al desarrollo web. Hay muchísimos entornos de desarrollo, por ejemplo, para CSS, para HTML y JavaScript pues tendría un Bootstrap. Bootstrap es realmente una biblioteca gratuita de código abierto y utiliza plantillas desarrolladas con HTML, con CSS, con JavaScript. Por ejemplo, la web que hay para la automatrícula del IBM, esta de aquí, está desarrollada con Bootstrap. Bueno, esto es para vosotros, no es para SIR, esto es para la ESO y para el bachillerato. Esta, por ejemplo, está desarrollada con Bootstrap. Entonces permite un desarrollo rápido y unos resultados de diseño bastante interesantes. Eso en cuanto a entorno de desarrollo, por ejemplo, para CSS, HTML y JavaScript. Ya si nos vamos a desarrollo web, en el que necesitamos utilizar un lenguaje de programación, pues hay multitud de entornos de desarrollo, por ejemplo, para PHP, que es uno de los lenguajes de script del lado del servidor más utilizados para desarrollo web. Y hay multitud de frameworks, está por ejemplo Coordinator, está Zen, está Symfony, hay muchos más, por ejemplo ahora está muy de moda Laravel también. Todos estos los tenéis, por ejemplo, en los cursos de Open Webinars. Si a alguien le interesa puede hacer algún curso sobre alguno de estos frameworks, que es muy interesante y que se utilizan realmente mucho hoy en día en el desarrollo web. Y luego pues también tenemos entornos de desarrollo que están orientados a aplicaciones web, pero para móviles. Entonces, por ejemplo, tenemos Angular JS, tenemos PhoneGap, por ejemplo, la aplicación que yo utilizo para gestionar la FCT, las prácticas, pues está hecha con Angular. Por eso aquí el simbolito este. Y son aplicaciones de página única, en la que tienes una única página, en la que puedes ir accediendo a todas las diferentes opciones. Es un desarrollo bastante sencillo y es un desarrollo muy rápido, pero que consigue resultados realmente muy interesantes. Vale, eso en cuanto a los entornos de desarrollo. Y luego pasamos al punto 4, que serían los recursos para el diseñador. Son pequeñas aplicaciones, depende, pero suelen ser pequeñas aplicaciones que nos facilitan diferentes tareas que necesitamos llevar a cabo a la hora de diseñar, por ejemplo, un sitio web. Se trata pues eso de facilitar el trabajo, de maximizar la eficiencia en el desarrollo web. Entonces simplemente he puesto una lista de diferentes herramientas que pueden ser útiles, pero lógicamente pues hay muchísimas más. Casi todas estas herramientas además son online, pues tienen acceso online, con lo cual pues normalmente no hay que instalar nada, y es un acceso muy sencillo. Está por ejemplo Adobe Color, que viene muy bien cuando vas a desarrollar un sitio web y necesitas crear una paleta de color. Entonces necesitas combinaciones de colores que sean, por ejemplo, que sean análogos o que estén relacionados. Pues con esta herramienta, Adobe Color, pues puedes elegir, tienes aquí una rueda de color, puedes elegir, por ejemplo, si quieres colores análogos, monocromáticos, triada, complementarios, compuestos, etcétera, y te da una selección de colores que puedes utilizar para tu sitio. Entonces no te complicas la vida buscando colores que digamos que encajen bien en el diseño. Luego tenemos una herramienta que es parecida, pero no para colores, sino para las fuentes, para los tipos de letras. Typecast pues tiene un montón de fuentes en las que puedes hacer búsquedas y te sirve para decir cuál es la fuente, la tipografía que vas a utilizar en tu sitio web. Directamente pues puedes obtener el código CSS para meterlo en tu diseño.
Y luego hay muchas herramientas para prototipado. El prototipado es interesante porque nos permite crear diseños muy rápidos para presentar a los clientes sin necesidad de perder el tiempo creando código. Entonces hay muchas herramientas que resultan de utilidad para este tipo de diseños rápidos que sirven como un prototipo de la web que vamos a diseñar, y al cliente le sirve realmente para decidir si eso es lo que quiere o no. Entonces tenemos, por ejemplo, Mockflow, que te permite, pues, por ejemplo, para diferentes plataformas diseñar un prototipo en muy poco tiempo. Tenemos InVision, ¿no? También Proto.io también, esta la he utilizado yo alguna vez para hacer algún prototipo. Es muy interesante. Bueno, os he puesto 3, pero hay muchísimas más. Si buscáis herramientas de prototipado web, pues saldrán un montón. Bueno, luego, siguiendo con este listado de herramientas interesantes para el desarrollo web, pues están lógicamente las herramientas de desarrollador de Chrome. Las herramientas de desarrollador de Chrome, que hoy en día están prácticamente en todos los navegadores, pero bueno, las que aparecieron en primer lugar fueron las del navegador Chrome. Yo, bueno, no lo puedo enseñar porque no tengo, en esta máquina no tengo el Chrome instalado, pero podéis hacer una idea de, bueno, ya lo habéis utilizado, alguna vez lo hemos empleado. Esta, por ejemplo, es la de Opera, y son todas muy parecidas. Nos permite modificar el diseño, acceder a los elementos DOM, cambiar el CSS, depurar JavaScript, todo eso. Es una herramienta que viene muy bien para depurar nuestros diseños. Otra herramienta también muy interesante, con esto terminaríamos ya el apartado 4, pues sería, por ejemplo, Lightrelog. Lightrelog, pues lo he puesto como ejemplo de pequeñas aplicaciones que ni siquiera se nos ocurren que pueden existir, pero que realmente nos facilitan el trabajo. Y esta aplicación lo que te hace es que va detectando qué fichero vas cambiando en el desarrollo de tu sitio web, y automáticamente cada vez que detecta un cambio te actualiza la visualización de tu sitio web, para que estás tú refrescando el navegador para ver los cambios, sino que automáticamente te lo hace, ¿no? Pues es un ejemplo de eso, de una pequeña herramienta que parece un poco tonta, pero que puede ayudarnos en nuestro trabajo diario. Bueno, con eso terminamos las herramientas, y luego aquí pues, tenéis un apartado específico de editores gráficos que hemos estado comentando antes, que es una parte importante también del diseño web, las imágenes. Una web no se concibe sin imágenes, y esas imágenes es interesante pues, que cuando las subamos a nuestro sitio web pues ya estén formateadas, con un peso adecuado, que hayamos hecho todas las mejoras que se pudieran hacer para que ese resultado sea el mejor posible. Bueno, pues de nuevo tenemos aquí la empresa Adobe con Adobe Photoshop, que sería lógicamente el líder mundial en la edición y en el retoque de imágenes. Forma parte de la misma suite que hablábamos antes, la ACC, Adobe Creative Cloud, que cuenta pues también con Dreamweaver y bueno, muchas herramientas más. Luego tenemos pues una aplicación que podría quizás competir con Photoshop, que sería GIMP. GIMP es una aplicación libre, código libre, y es gratuita, forma parte del proyecto GNU, y pues está disponible no solamente para Linux, sino para otros sistemas operativos, para Linux, para Windows, para MacOS. La interfaz pues es un poco, digamos, menos amigable que la de Photoshop, pero bueno, los resultados que se pueden obtener son bastante equiparables a los que se pueden obtener con Photoshop. Además hay mucha documentación y hay muchísimos tutoriales y realmente se puede hacer prácticamente lo mismo que con Photoshop. Es interesante también tener esta alternativa. Lógicamente, no sé si lo he comentado, pero Photoshop es una aplicación comercial, es una aplicación que hay que pagar una licencia. Y en este caso pues tendríamos a GIMP, que es una aplicación totalmente gratuita y muy potente. Y luego os he puesto aquí dentro de los editores gráficos pues un ejemplo de un editor gráfico online. PixelR también tiene apps para
Apple y para Android, que está bastante bien. O sea, si en un momento dado no tenemos acceso a una aplicación como Photoshop o GIMP, pues PixelR, como digo, es una aplicación online que nos puede sacar de un apuro, porque nos permite editar de forma online nuestras imágenes. No hace falta iniciar sesión, se puede empezar a trabajar sin necesidad de registrarse y pues realmente ofrece multitud de herramientas. Es una opción, como digo, a tenerla en cuenta para el caso de que no dispongamos de otra herramienta de escritorio más potente como puede ser Photoshop o GIMP. Bueno, esto en cuanto a los editores gráficos. Luego también tenéis aquí el apartado de sistemas gestores de contenido. Los sistemas gestores de contenido en ASIR, por ejemplo, se estudian se ven en segundo curso y pues es una forma un poco de automatizar lo que sería el desarrollo y sobre todo el mantenimiento de un sitio web. Los sistemas gestores de contenido, CMS, por las siglas en inglés, Content Management System, lo que hacen es que nos dan pues, toda la parte de programación y diseño ya creada, y nosotros solamente lo que tenemos que hacer es meter los contenidos. Entonces es como una estructura, como una especie de molde en el que nosotros metemos nuestros contenidos, pero ya el desarrollo del código, el diseño está todo creado, simplemente tenemos que adaptarlo. Entonces podemos crear un sitio web y mantenerlo, sobre todo lo interesante, sin necesidad de tocar código, aunque el hecho de conocer CSS o JavaScript pues viene muy bien para el mantenimiento y para acceder a características avanzadas de los CMS. Bueno, aquí tenéis una composición con lo que serían los logos de diferentes CMS, por ejemplo Joomla, WordPress hoy en día sería el CMS genérico más utilizado. Ese puesto lo tenía antes Joomla, también está Drupal, y hay muchísimos más que están disponibles y que realmente te permiten crear un sitio web y, como digo, sobre todo mantenerlo, gestionarlo de forma muy sencilla. Es decir, nosotros instalamos lo que es el código, nos validamos con nuestro usuario, siempre habrá un usuario administrador, y a partir de ese momento pues podemos dar acceso a otros usuarios y permitir la creación de contenidos. Simplemente tenemos que decir cuál va a ser el formato y para eso, pues, por ejemplo, ahí existen multitud de plantillas disponibles. Pero bueno, la estructura básica que tendría un CMS, normalmente siempre vamos a tener una base de datos, un sistema gestor de base de datos, que suele ser MySQL o MariaDB, en el que se van a ir almacenando pues todas las características, la configuración y sobre todo los datos, la información que vamos a ir mostrando en el sitio web. No obstante, también existen CMS que trabajan sin sistemas gestores de base de datos, pero los más utilizados sí que cuentan con un sistema gestor de base de datos como soporte para almacenar toda la información. Luego tenemos la parte de programación, realmente que es la que gestiona esos contenidos y muestra esos contenidos. Normalmente se utilizan lenguajes de script del lado de servidor como puede ser PHP. La mayoría, por ejemplo, WordPress, Joomla, Drupal, todos esos están desarrollados con PHP. Y que esta parte de programación en la que realmente nosotros tenemos ya, nos proporcionan ya desarrollada y simplemente la instalamos y la utilizamos para crear nuestro sitio web y para mantenerlo. Y luego la parte de diseño pues se suele llevar a cabo, lógicamente, con HTML, con CSS, con JavaScript, con este tipo de tecnología, y de lo que se trata pues es de aplicar diseños, son normalmente diseños ya que ya están disponibles, por ejemplo plantillas, templates, que pues algunos son gratuitos, otros son de pago, y entonces para estos CMS, por ejemplo para WordPress, para Joomla, para Drupal, pues existen multitud de plantillas disponibles que algunas son gratuitas y otras no. Por ejemplo, si hacemos una búsqueda, pues ahí estas, por ejemplo, serían las plantillas que incorpora WordPress de forma gratuita.
pero luego también podemos obtener plantillas comprándolas a desarrolladores o podemos desarrollarlas nosotros mismos. Pero estas plantillas que hay aquí, por ejemplo, pues están disponibles. Si queremos utilizarlas en nuestro sitio web que hemos creado con WordPress, simplemente tenemos que descargarlo, subirlo, o incluso el propio WordPress de forma online se pueden descargar e instalar nuevas plantillas y activarlas. Y esto, pues lógicamente, cambiaría lo que es el formato de todo nuestro sitio web. Entonces es muy fácil cambiar ese diseño. Bueno, las principales características que tiene un sistema gestor de contenidos, pues una de las más importantes es que permite de forma muy sencilla la interacción con los usuarios, es decir, todo el tema de comentarios, por ejemplo, a las publicaciones que vamos haciendo, encuestas, votaciones, todo eso está integrado en los CMS y es muy fácil habilitarlos. La edición de los contenidos es sencilla, nosotros simplemente tenemos editores, que algunos de ellos son WYSIWYG también, y los que creamos los contenidos. Los contenidos pues, pueden estar organizados dependiendo del CMS, pero por ejemplo en WordPress están organizados en forma de entradas o en forma de páginas, y tenemos editores para crear esas entradas y esas páginas. Es muy fácil organizarlo, por ejemplo en categorías, luego crear menús, todo eso está automatizado. Luego podemos, por ejemplo, a los contenidos pues, programar una fecha de publicación. Podemos configurar si queremos que se muestre el autor, la fecha en la que se creó, todo ese tipo de información, de metainformación, podemos de forma muy sencilla gestionar. Una de las ventajas que tiene es que se reduce el tamaño de las páginas, ¿no?, para descargar en el servidor, porque las páginas se generan dinámicamente, es decir, lo que nosotros creamos, lo que se almacena realmente es el contenido, y cuando un usuario solicita algún contenido, lo que se hace es que se genera esa página a partir de los contenidos y a partir del diseño que nosotros hemos decidido. Es decir, las páginas no están almacenadas estáticamente, sino que se generan dinámicamente en el momento en el que se solicita. Luego la gestión de los usuarios es muy sencilla, se pueden crear los usuarios de forma muy simple, se le pueden asignar roles o crear grupos de usuarios, pues son usuarios que son editores, usuarios que son autores, usuarios que son gestores, usuarios que simplemente tienen acceso para visualizar contenidos. Todo eso es muy fácil de gestionar. La maquetación, pues como comentaba antes, simplemente decides cuál va a ser el formato para crear una plantilla, por ejemplo, y eso se va a aplicar a tus contenidos. O tú puedes desarrollar también tus propias plantillas o modificar las plantillas existentes también, puedes cambiar los colores que llevan, las imágenes, todo eso. Dependiendo de las plantillas, por ejemplo, que son de pago, pues suelen ser muchísimo más flexibles en ese sentido. Tienen, por ejemplo, muchas más posiciones para colocar los contenidos y tienen mayor configuración. Las plantillas que son gratuitas normalmente son más simples. Soportan diferentes formatos, por ejemplo el formato RSS, pues directamente los contenidos ponerlos a disposición de los usuarios en formato RSS. Te dan control de estadísticas. Luego también tienen multitud de aplicaciones, los plugins, los widgets, por ejemplo, que existen en WordPress. Los plugins son pequeñas aplicaciones que están disponibles, que la mayoría de ellas son gratuitas, y que pues tienes desde aplicaciones para mostrar el tiempo que hay, o aplicaciones, por ejemplo, anti-spam que tenéis aquí. En fin, hay aplicaciones de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, si buscamos los deportes, vemos aquí aplicaciones que tienen plugins, que están relacionadas con deportes y que puedes utilizar para añadir a tu sitio web, y así pues para cualquier tipo de contenido. Bueno, como veis, los sistemas gestores de contenido realmente hoy en día pues es una de las formas más habituales de crear un sitio web. Y en cuanto a los tipos de sistemas gestores de contenido, pues dependiendo de su uso, pues tendríamos los de uso genérico, entre los que hoy en día pues destaca sobre todo WordPress. WordPress empezó
no empezó siendo un CMS de uso genérico, sino que estaba orientado a blog, a la creación de blogs, pero con el paso del tiempo ha ido evolucionando y se ha convertido realmente en un CMS de uso genérico. Luego tenemos Drupal, también muy utilizado, Joomla, y luego pues otros ya no tan conocidos, X, Typo3, Portal. Cada uno pues tiene sus diferentes características, el lenguaje con el que se ha desarrollado, el sistema gestor que utiliza o si permite la utilización de diferentes sistemas gestores, la licencia, todo eso depende ya del CMS. Luego hay CMS orientados al diseño de blogs, como era antes WordPress, o orientados a la gestión de foros, o para desarrollo de wikis, para álbumes de fotos, para aprendizaje en línea, lógicamente Moodle, el aula virtual que tenemos nosotros, es un Moodle, pues simplemente que se ha customizado, se ha adaptado, se ha configurado y nosotros pues, podemos descargarnos el Moodle y crear nuestro propio sitio web para aprendizaje en línea. Y también hay CMS orientados a comercio electrónico. De otra forma, por ejemplo, pues los genéricos como Joomla, Drupal, WordPress tienen también aplicaciones, plugins que permiten orientarlos a comercio electrónico, pero sí que es cierto que hay CMS específicos para comercio electrónico, entre ellos pues, por ejemplo tenemos Magento, que es muy utilizado, o PrestaShop también, o Commerce, serían tres de los más utilizados, los CMS orientados al comercio electrónico. Bueno, hay una web que se llama opensourcecms.com que os permite, por ejemplo, acceder a demos de CMS. Entonces, por ejemplo, si buscamos WordPress, pues nos permite... No, a ver. Voy a buscar directamente aquí. Podríamos acceder a la demo de WordPress y durante un tiempo pues nos permite, creo que es una hora o algo así, nos permite acceder a una demo en la que nosotros, por ejemplo, aquí tenemos la página principal y esta sería la página de administrador. Es como si tuviéramos instalado un error. No, pues hoy no va a ser posible. Bueno, esto nos permite, como si tuviéramos instalado nuestro propio CMS, pero bueno, ahora parece que hay un problema, pero si lo intentáis luego seguro que funciona. Vamos a probar de todas formas con Joomla, por ejemplo. No, parece que hay problemas en la web y no está disponible, porque tiene mucha carga. Pero bueno, de todas formas también es bastante sencillo descargarlo e instalarlo. Y también tenéis diferentes webs que proporcionan, por ejemplo, máquinas virtuales en las que ya tenéis disponibles los CMS. Por ejemplo, Bitnami es una web también de la que te puedes descargar pues, directamente una máquina virtual que lleve, por ejemplo, instalado un WordPress, por ejemplo. Esta, por ejemplo, es una máquina de descarga en formato OVA que te puedes instalar. Igual que tienes para WordPress, pues tienes para multitud de aplicaciones. Para Joomla, por ejemplo, para Drupal o Moodle, ¿vale? Te descargas la máquina que está montada sobre un Ubuntu que lleva ya todo lo necesario para funcionar con ese CMS. Bien. Bueno, vamos al siguiente apartado, que sería el del posicionamiento SEO. El SEO, de las siglas en inglés de optimización de motores de búsqueda, Search Engine Optimization. Pues lógicamente ya sabéis todo lo que es. Se trata de qué acciones podemos llevar a cabo para mejorar el posicionamiento de nuestro sitio web en los resultados que se tienen en los buscadores.
Bueno, esto es todo un mundo, simplemente voy a dar una visión muy breve de todo esto, porque esto pues, es muy complejo. Realmente no sabemos 100% cómo funciona la búsqueda, no sabemos, bueno, se conocen completamente los algoritmos de búsqueda, por lo tanto tampoco esto es 100% digamos exacto, pero sí que hay una serie de recomendaciones que se pueden tener en cuenta. En cuanto a esas recomendaciones, pues podemos hablar de lo que sería el posicionamiento interno y el posicionamiento externo. El posicionamiento interno tiene que ver con aquello que podemos hacer sobre nuestro sitio web para que se mejore su posicionamiento, por ejemplo, su contenido, su apariencia, su accesibilidad. Bueno, pues aquí hay una serie de consejos que, bueno, o sea, algunos de vosotros quizás tenéis, seguro que tenéis más idea que yo sobre esto y veréis, bueno, pues eso ya no se hace, eso no puede ser. Pero bueno, estos son algunos consejos que se podrían tener en cuenta y que podrían mejorar el posicionamiento cambiando nuestro sitio. Por ejemplo, pues lógicamente la primera recomendación, crear contenido de calidad, o que la estructura y el diseño de la página pues sea fácil de acceder, que sea funcional, los títulos de los contenidos, de las entradas, de los artículos, las descripciones, toda la metainformación que esté correctamente completada. Por ejemplo, limitar contenido sea con JavaScript, con frames, con Flash, que las páginas internamente estén correctamente enlazadas. Luego, pues, lógicamente, utilizar un servidor web que sea fiable, y lo que os comentaba de las etiquetas meta, que las vimos en la unidad 2, con la descripción, el título, el autor, las palabras clave, todo eso tenerlo muy bien configurado. Utilizar las URLs, es decir, que sean URL friendly, es decir, URLs amigables, los slash, ¿no? El diseño web que sea limpio, optimizar el tiempo de carga, utilizar codificación estándar, HTML5, en fin, son consejos básicamente de sentido común. Son cosas que podemos cambiar en nuestro sitio web y que podrían mejorar su posicionamiento. Y luego estaría el posicionamiento externo, que sería todo aquello que podemos hacer aparte de nuestro sitio web y que puede mejorar ese posicionamiento. Pues, por ejemplo, conseguir, como dice aquí, que otra web de temática relacionada tengan enlaces a nuestra web. Cuanto más sitios enlacen a nuestra web, pues mejor va a ser el posicionamiento, que estemos presentes en redes sociales, que estemos dados de alta en directorios importantes, participemos en foros, que hay artículos en otros sitios web que nos enlacen. Todo eso pues, va a hacer que se mejore ese posicionamiento. Bueno, luego hay pues, una serie de herramientas que ayudan a mejorar ese posicionamiento web, ese posicionamiento SEO. Ahí tenéis alguna de ellas, por ejemplo Majestic SEO, pues eso nos dice qué enlaces hay a un determinado sitio web. Pues eso nos da una idea de si estamos presentes o no estamos presentes. Y luego pues un montón de herramientas de Google también que nos permiten conocer el posicionamiento y mejorar, ¿vale? Pues bueno, aquí tenéis el listado de algunas, echarles un vistazo a ver qué os parece. Vale, luego aquí en el apartado 8 pues simplemente es una muestra muy simple de Google Analytics. Google Analytics es esta herramienta de Google que nos permite estudiar los KPI. Los KPI lo tenéis aquí indicado, son los indicadores de realización clave, los Key Performance Indicator. Son medidores, son niveles que nos indican determinadas características y que nos pueden servir para ver si realmente estamos consiguiendo alcanzar aquellos objetivos que nos habíamos propuesto. Es decir, nos permiten medir si nuestro sitio web realmente está avanzando en el sitio en el que nosotros nos interesa.
¿vale? Entonces, aquí de lo que se trata básicamente es de establecer pues un objetivo que queremos alcanzar con nuestro sitio web, y a partir de ese objetivo pues identificar cuáles son los KPI que a nosotros nos interesan controlar y mejorar, ¿vale? Entonces, lo primero sería definir cuál es ese objetivo. Pues, puede ser, por ejemplo, maximizar las ventas, conseguir cuanta más publicidad mejor, o podrían ser objetivos más concretos como que se descarguen determinados documentos, PDF, que se suscriban a las newsletters, o que se visualicen determinados vídeos de determinados productos. Hay que establecer cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, y en función de esos objetivos pues ya sabremos cuáles son los KPIs que tenemos que controlar. Y esto lo hacemos con la herramienta de Google Analytics, ¿vale? Es una herramienta que nos permite identificar para un determinado sitio web pues una serie de niveles, los KPIs, ¿vale? Bueno, ¿qué KPIs podemos controlar? Por ejemplo, cuál es el número de visitantes, es decir, el nivel de fidelización de los usuarios. El ratio de usuario nuevo y usuario recurrente, es decir, si podemos ver cómo es el comportamiento de nuestra web en función de si hay un determinado nivel de usuarios nuevos, o los usuarios suelen repetir la visita a nuestro sitio web. Luego también el tema de la duración de la sesión, cuánto tiempo están los usuarios visualizando o conectados a nuestro sitio web. La tasa de abandono, por ejemplo, sería este nivel, este KPI, lo que muestra es que los usuarios solamente visitan una página, la página en la que desembarcan, digamos, o si navegan por nuestro sitio web. Y eso nos puede dar indicación pues de cosas que podemos mejorar, ¿no? Si una tasa de abandono es alta, pues porque el diseño no es lo suficientemente atractivo, porque no sabes, el diseño no es muy funcional, no es fácil de utilizar. Hay diferentes razones de una tasa de abandono alta. Bueno, pues KPIs, como comentaba antes, hay muchísimo, y dependiendo del objetivo que queremos obtener, pues nos vamos a fijar en algunos de esos KPIs que son los que queremos mejorar. Pues aquí tenéis diferentes KPIs que se podrían tener en cuenta. Bueno, pues para terminar con respecto a Google Analytics, pues simplemente de lo que se trata es, como decíamos antes, de fijar un objetivo, y en función del objetivo saber cuáles son los niveles, los KPIs que nos interesa controlar, ¿vale? Y muy importante, pues no centrarse solamente en un indicador, porque el nivel de un nivel pues puede tener puede haber diferentes razones que lo expliquen, ¿vale? Definimos los objetivos, establecemos cuáles son los KPIs interesantes, y entonces hacemos un seguimiento de esos KPIs, de esos niveles, ¿vale? Esa es la forma de utilizar la herramienta Google Analytics. Vale, y para terminar con el tema 7, pues nos falta hablar de la accesibilidad. La accesibilidad, que lo cierto es que no es uno de los aspectos que se suelen tener más en cuenta a la hora de un diseño web, pero cada día es más importante y debería ser más importante. La accesibilidad, como dice aquí al principio, es dar la posibilidad de que un sitio web pueda ser visitado, y sobre todo que pueda ser útil para el mayor número posible de personas, independientemente de cuáles son las limitaciones personales que puedan tener esas personas, ¿vale? O limitaciones no son de personas, sino limitaciones también por el entorno, por ejemplo, por la velocidad de acceso, etc. Se trata de hacer un diseño que sea lo más universal posible. Y para eso, pues existen una serie de principios a la hora de tener en cuenta. Por ejemplo, la igualdad de uso. Hay que intentar diseñar los sitios web para que todas las personas, independientemente de su capacidad o de su habilidad, pues sean capaces de acceder a los contenidos y de utilizar esos contenidos.
la flexibilidad, ¿vale? Que el diseño sea adaptable a diferentes características o diferentes habilidades individuales, que también que el diseño sea fácil de entender, que sea fácil de acceder a esa información. Luego que el diseño también pues no penaliza al usuario por el hecho de cometer errores, ¿no? Que simplemente pues, en un momento dado te has equivocado a hacer clic en un enlace, haces clic en otro y resulta que ya has llegado a un punto sin retorno. Pues hay que ser tolerante a errores y hay que tener un diseño que, aunque la gente se equivoque a la hora de acceder al contenido, pues que tenga eso en cuenta para que pueda continuar interactuando con la web. Que no exija un gran esfuerzo físico, ¿vale? Eso pues, tiene que ver con, por ejemplo, que no te exija demasiadas acciones repetitivas, que tengas que hacer muchas veces clic para acceder a un determinado contenido, ¿no? Que la visualización pues sea poco agradable, pues ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, el tema de los tamaños, los espacios, todo eso, ¿vale? Bueno, hay que tener en cuenta que la accesibilidad web hoy en día no es simplemente pues una opción, sino que realmente es una obligación. Por ejemplo, las empresas están obligadas a alcanzar un determinado nivel de accesibilidad. Y en un momento dado, pues una empresa se le puede denunciar porque no alcanza ese nivel de accesibilidad. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, luego también, pues, lógicamente hay que contar con que hay diferentes productos de apoyo que permiten mejorar el acceso a la contenido web. Y eso pues también hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar los sitios web. Por ejemplo, la línea braille que utilizan las personas ciegas, ¿no? Que hace una representación en braille de las líneas de la pantalla, los lectores de pantalla, navegadores de voz, navegadores de texto, ampliadores de pantalla, los programas de reconocimiento de voz, los teclados alternativos. Pues estas herramientas hay que tenerlas en cuenta y también incorporarlas de alguna forma al diseño que estamos haciendo. Vale. Por ejemplo, para comprender mejor todo esto que estamos hablando, aquí tenéis dos ejemplos de posibles limitaciones que podrían tener el usuario y barreras que se le podrían presentar a ese usuario. Por ejemplo, una persona que es ciega, ¿qué productos de apoyo podría utilizar? Pues podría utilizar lectores de pantalla. ¿Qué problemas podría tener en el acceso a un sitio web? Pues, por ejemplo, que haya imágenes sin alternativa textual. Recordad que cuando en la unidad 2 hablábamos de HTML, hablamos de las imágenes, pues las imágenes siempre hay que incorporarles una alternativa textual, una descripción de esa imagen. El problema que podemos tener si tenemos imágenes sin alternativa textual, pues que toda la información que nos proporciona esas imágenes se pierde y no llega a ese usuario. Otro problema que puede presentar un usuario, por ejemplo, que maneja el teclado con una sola mano, ¿no? Posibles fallos, pues por ejemplo, que el menú sea muy dependiente de un dispositivo apuntador del ratón. El usuario no utiliza ratón, sino que utiliza solo el teclado, pues hay que dar una alternativa, porque si no, no se podrá acceder a las secciones simplemente utilizando las teclas. Porque son dos ejemplos de posibles problemas que se podrían presentar, ¿vale? Bueno, a la hora de especificar cuál es la accesibilidad de un sitio web, pues hay una serie de referencias técnicas que se utilizan. Tenemos la pauta de accesibilidad al contenido en la web 1.0, que es una especificación de World Wide Web Consortium, de W3C, que presenta una serie de principios generales para el diseño accesible. Este documento lo que tiene son 14 pautas generales sobre el diseño accesible. Por ejemplo, pues proporciona alternativas equivalentes para el contenido visual o auditivo. No se base solo en el color. Utilice marcadores y hojas de estilo y hágalo adecuadamente. Identifique el idioma usado. Bueno, pues son así hasta 14 pautas generales, son como consejos que se deben seguir. Y luego cada pauta pues se divide en una serie de puntos de verificación para ver realmente si se está cumpliendo. Entonces,
en total, sumando todos los puntos de verificación, serían 65 puntos de verificación. Y cada punto de verificación tiene una prioridad en función de si es más o menos importante para permitir o no el acceso a esos contenidos. Si un punto de verificación concreto tiene prioridad 1, quiere decir que si no se cumple ese punto de verificación, pues hay ciertos usuarios que no van a poder acceder a ese contenido. Si ese punto de verificación tiene prioridad 2, pues quiere decir que hay usuarios que van a tener dificultades en acceder a ese contenido, pero que podrían acceder. Y si un punto de verificación concreto tiene prioridad 3, pues quiere decir que habrá algunos usuarios que tendrán alguna dificultad para acceder a la información. Es decir, prioridad 1, prioridad 2 y prioridad 3. Prioridad 1, si no se cumple un punto de verificación con prioridad 1, pues habrá usuarios que no podrán acceder a ese contenido. Por lo tanto, sería el más importante. Y ahí está prioridad 3, que existiría cierta dificultad. Como veis, realmente lo que interesa cumplir es sobre todo los puntos de verificación con prioridad 1. Entonces, dependiendo de si se cumplen unos puntos de verificación u otro, pues hay 3 niveles de accesibilidad. Está el nivel A, que sería en el que se cumplen todos los puntos de verificación de prioridad 1. Es decir, si se cumplen todos estos puntos, no va a haber nadie que no pueda acceder a todos los contenidos. Luego tendríamos la adecuación de nivel AA si el sitio web cumple todos los puntos de verificación de nivel de prioridad 1 y de prioridad 2. Y si se cumplen todos los puntos de verificación, tendríamos la AAA. Es decir, nadie va a tener ninguna dificultad para acceder a cualquiera de los contenidos. Sería la AAA. La AAA, en este caso, siguiendo estas pautas, el WCAG 1.0 sería el mayor nivel de accesibilidad que tendríamos, la AAA. Hoy en día existe otra versión, que es el WCAG 2.0, ¿vale? Y que está orientado de una forma distinta. En el caso de la 1.0 eran 14 pautas, que en total eran 65 puntos de verificación. Ahora se ha simplificado un poco. Son 4 principios básicos con 12 pautas y en total son 61 criterios, ¿vale? Y esos criterios tienen el nivel A, AA o AAA. Al final el nivel de calificación es la calificación de la misma. A, AA o AAA, ¿vale? Si una página consigue, pues dependiendo de los criterios o de los niveles de prioridad que obtenga, pues podrá acceder a estos logos, ¿no?, que especifican su nivel de accesibilidad. A, AA o AAA. Entonces, en el WCAG 2.0 hemos comentado que lo que se hace es que esos criterios de éxito asociados a las diferentes pautas se dividen entre si son A, AA o AAA. Pues si consigues todos los criterios de éxito de nivel A, pues tendrías nivel A. Si los consigues todos de nivel A y AA, tendrías AA. Y si consigues todos los de nivel A, AA y AAA, tendrías el nivel de adecuación AAA, que sería el de mayor accesibilidad, que sería pues un poco lo que se debería intentar buscar. Y como digo, pues es una exigencia que se puede plantear a las empresas y pues de hecho hay determinadas organizaciones o particulares que pueden denunciar un determinado sitio web porque no alcanza un nivel de accesibilidad mínimo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto era todo lo que teníamos en la unidad 7. He ido pasando muy rápido porque, como veis, pues son contenidos en los que no vamos a profundizar. Simplemente se trata de tener conocimiento de diferentes herramientas, de diferentes posibilidades que podemos emplear en el desarrollo web o que tienen que ver con el desarrollo web, como puede ser, por ejemplo, el tema de la accesibilidad, ¿vale? Pues nada, echarle un vistazo a todos los contenidos y me preguntáis por correo, por Telegram, las dudas que os surjan
Y para el próximo día, pues el jueves, hoy es martes, pues el jueves haremos el primero, si tenéis alguna duda, sobre las dudas, y haremos el test, y os dejaré, bueno, ese día también podéis terminar los ejercicios, que como os he contado, los ejercicios simplemente crear 3 entradas nuevas en esta base de datos que tenéis aquí disponible de herramientas. Hay que dar de alta 3 entradas con información acerca de 3 herramientas de desarrollo web útiles y novedosas y no repetidas, es decir, que no estén ya aquí y que no aparezcan en los apuntes, no las hayamos comentado, ¿vale? Cada vez que añadas una entrada hay que pulsar guardar y añadir otro, ¿vale? Le dais aquí a añadir entrada, meter los datos y le dais a guardar y añadir otro para que se almacene, ¿vale? Y como ejemplo, pues yo aquí os he puesto esta herramienta CodeKit, que es una herramienta que facilita la creación rápida de sitio web. Aquí tenéis la URL de descarga, la descripción y las características, pues algo así, para 3 herramientas diferentes.